Amados hermanos en Cristo Jesús, en esta ocasión quiero hablarles en relación a lo que nos dice el libro de Gálatas y podemos establecer a través del estudio de esta carta de Pablo a los Gálatas que la salvación sí se pierde. No como dicen muchos que la salvación no se pierde. Y quiero que antes que empecemos hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, ponemos delante de ti este estudio que vamos a llevar a cabo. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes y convicciones a todas aquellas personas que están caminando por un camino equivocado y que tú quieres, Señor, que rectifiquen su camino, que vuelvan a la senda antigua, que sean hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. Tú nos dices, Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella nos parece que podemos tener la salvación, pero ellas son las que dan testimonio de ti. Por eso en esta hora, Padre, empezamos este estudio del libro de Gálatas y te pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes y que nunca se aparte de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Te damos gracias y recibimos tus bendiciones. Bien, el libro de Gálatas empieza hablando el apóstol Pablo y desde el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. No es un apóstol que se haya autonombrado, es un apóstol que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco y que a partir de entonces, mediante revelaciones, le fue dado el Evangelio para que fuese predicado a los gentiles. Pablo fundó muchas iglesias, entre ellas la iglesia de los Gálatas. Y él está hablándoles y les está diciendo: yo no fui hecho apóstol por los hombres, fui nombrado apóstol a los gentiles directamente por el Señor Jesucristo. Y así como me dieron la guía para que pudiese ir a los gentiles, les compartí a Cristo y a este crucificado. Y este evangelio lo he predicado, dice, en todo el mundo que he recorrido. Entonces, dice a partir del verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego entonces, no hay otro evangelio. Simplemente lo que pasa es que el hombre trata de pervertir el evangelio y de hecho lo ha conseguido. Pero vamos a ver, nos dice en el verso 7, no que haya otro evangelio, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esto es maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y empieza el apóstol Pablo a narrar la forma en que él recibió el Evangelio a través de revelaciones del Señor Jesús y cómo empezó a viajar por diferentes partes predicando la palabra de Dios. En el capítulo 2 nos dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo empieza haciendo un señalamiento muy duro acerca de los primeros cristianos que eran judíos, y que empiezan ellos a tratar de meter dentro de la iglesia la ley. Bajo esa circunstancia, Pablo está mencionando que cuando fue a Jerusalén, pues no lo obligaron a hacer nada de la ley, pero sí está denunciando la intromisión de gente que está predicando, está queriendo que se predique la ley dentro de las iglesias. Y esto es algo que podemos nosotros ver en el sentido de que eso se empezó a llevar a cabo desde aquel entonces, y hoy en día es algo que está pues por todas partes, en todo el mundo. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. A partir del verso 11 del capítulo 2, nos habla el apóstol Pablo de el apóstol Pedro, en relación que cuando vinieron unos hermanos de Jerusalén que eran judíos, Pedro cambió su forma de ser, su forma de comportarse, por temor a que los judíos dijeron que estaba apostatando de Moisés, ¿verdad? No lo menciona aquí, pero Pedro vuelve a tomar una actitud de judío, y aquí le llama la atención el apóstol Pablo, y dice a partir del verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, obligando a los conversos, a los nuevos conversos de la iglesia, a judaizar. ¿Por qué? Porque había judíos que habían llegado. Verso 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie se puede justificar. Y si buscando ser justificado en Cristo
también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Antes ellos eran hacedores de la ley, pero cuando vienen a Cristo, empiezan a manejarse a través de la fe y dejan la ley. Pero si vuelven otra vez, entonces dice, transgresor me hago. Dice el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en el capítulo 3 empieza el apóstol Pablo diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, o se manejan de una manera o se manejan de la otra. El cristiano debe de manejarse por fe, porque dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, no lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y luego nos dice en el verso 10 del mismo capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley, porque recordemos que la ley decía hay que hacer esto y hay que hacer aquello y en fin, ¿sí? Entonces la ley es por obras, pero la gracia es por fe. Y dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, la ley y la gracia son dos cosas totalmente diferentes, pero la gracia es para los gentiles. Entonces nosotros debemos de vivir por gracia. Verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, todo el que es colgado, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Luego brincamos hasta el verso 22 para ver el propósito de la ley. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que hemos recibido y aceptado al Señor Jesucristo en nuestras vidas y le hemos entregado nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios. Y luego nos sigue diciendo en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que entonces nosotros que hemos recibido al Señor Jesús, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que hemos sido bautizados, hemos sido recubiertos, como dice, revestidos de Cristo Jesús. O sea que cuando nosotros nacimos, aceptando al Señor Jesucristo, nacimos a una vida nueva. Estábamos perdidos en nuestros pecados y Dios nos perdonó a través de la obra redentora que llevó a cabo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al llevarse todos los pecados. Pero dice aquí también que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. En el libro de los Hechos, del capítulo 1, nos dice la palabra de Dios que los que hemos recibido a Cristo Jesús, hemos nacido de Dios. Esto es, dice, que hemos nacido no de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino que hemos nacido de Dios, lo cual nos lleva al entendimiento que somos hijos de Dios. Y la palabra nos dice que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, el verso 28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hoy en día podemos ver cómo hay muchos predicadores que están manifestando un gran gozo, una forma bastante exhaustiva para poder obtener la ciudadanía judía o para que lo reconozcan como tal los judíos. Pero todo eso son cosas del mundo y el Señor nos dice que no amemos las cosas del mundo ni lo que hay en el mundo, porque el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Entonces, no sé por qué mucha gente está diciendo, no, es que hay que hacernos judíos, es que tenemos que manifestar nuestra necesidad de ser judíos. No hay ninguna necesidad, porque ahora nosotros tenemos una ciudadanía que está en los cielos, porque todos somos de Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo venga, no se va a llevar ni a judíos, ni a griegos, ni a mexicanos, se va a llevar a su cuerpo, a la iglesia, a los que son de Él, los que hacen su voluntad. Bien. Y en el verso 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Luego nos exhorta a partir del verso 8, nos dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, es que hoy en día les dicen que tienen que pagar el diezmo, que tienen que guardar el sabbat, que tienen que celebrar las fiestas judías y muchísimas otras cosas más que están dentro de la ley. Pero la palabra del Señor no nos dice que nosotros tenemos que hacer eso. Vamos hasta el verso 21 del capítulo 4. Nos habla de una alegoría entre Sara y Agar. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces vemos que hay una persecución contra la Iglesia de Cristo por parte de un pueblo que está por todas partes y que comparte la Torá, el Pentateuco, la ley, y que a través de eso quiere llevar a los cristianos a esclavitud otra vez. Quiere meterlos en una situación de la cual ya el Señor Jesucristo nos libró. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser libres. Sin embargo, la gente lo sigue creyendo. ¿Saben por qué? Porque la gente no se prepara, porque la gente no escudriña las Escrituras, cuando tenemos la obligación de hacerlo. Ahora bien, verso 30, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y si nosotros estamos juntamente con los hijos de la esclava, que están guardando la ley, pues, hermanos, tampoco nosotros vamos a poder gozar las promesas. El que está bajo la ley no puede gozar
las promesas de Dios que nos ha dado para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, fíjense bien, hay muchísimo cristiano que está bajo la ley. Los pastores, la gente que los dirige, los ha llevado a ese lugar, no importándoles que cuando ellos se meten bajo la ley, otra vez entran en maldición, pero no solamente eso, ahorita vamos a ver algo sumamente terrible, y que esa pobre gente, por ignorancia, se está yendo al infierno. Entonces nosotros debemos de considerar todas estas cosas y buscar la verdad, dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Nosotros no somos libres. Y luego vamos al capítulo 5, de aquí mismo del libro de Gálatas, y nos dice a partir del verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y ojo, hermanos, verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestras vidas y lo conocimos y lo aceptamos, Cristo vino a nuestra vida y permanece con nosotros. Él dice en Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, yo entro y estoy con él y permaneceré con él. Pero aquí nos está diciendo algo terrible. Dice que el que guarda, aunque sea un versículo de la ley, de Cristo se desliga. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice el Señor, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y continúa diciendo que todo aquel que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Y que nosotros debemos de estar tomados de él y que nosotros vamos a llevar bastante fruto. Y luego dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar ligados a Cristo, juntos con Cristo, así como cuando le recibimos, nos unimos a Él, así debemos de permanecer siempre. Pero si guardamos la ley, nos separamos, nos desligamos de Cristo, dice. Y luego dice, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. La gracia es algo que solamente Dios nos lo ha dado. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? La salvación. Y la palabra nos dice, por gracia sois salvos. Y no es por ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces nosotros, si caemos de la gracia, quiere decir esto, este versículo, que ni estamos ya unidos con Cristo, ni tenemos la salvación. O sea que la salvación, al tomar en consideración la ley y hacerla nuestra, y obedecerla, nos separamos de Cristo. ¿Por qué? Porque por fe somos salvos, no por obras. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros le creemos a Dios todo lo que nos dice, estamos bien férreos, bien tomados por fe de Dios. Pero si nosotros tomamos
aunque sea un precepto de la ley, en lugar de creerle a Dios, en ese momento estamos haciendo mentiroso a Dios porque no creemos lo que Dios nos está diciendo. Naturalmente, estamos apostatando de Cristo y de Dios. Y estamos llegando al punto que vamos a estar peor que antes de que viniéramos al conocimiento de la palabra. Aquí en el versículo 9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que con tantito que tome uno de levadura y la ponga en la masa, toda se contamina. Así también nosotros. Si tomamos aunque sea un versículo de la palabra de Dios, nos contaminamos y dejamos de creer en lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y luego vamos a ver lo que nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, a partir del verso 29. Bueno, vamos a leer desde el 28 que dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, nosotros no estamos tomando un verso como pretexto para decir la salvación se pierde. Estamos tomando la carta de Pablo a los Gálatas para hacer notar cómo desde el principio de la iglesia cristiana se ha pretendido meter la ley para que el cristiano pierda su salvación.